Ok, vamos a retomar nuestra lección. Vamos a ver si es posible que en esta ocasión puedan conectar los que nos están escuchando. Si nos pueden mandar un mensaje para saber que ya estamos conectados. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live y esperemos que se puedan unir a esta transmisión. Sí, estaba ya hace 24 minutos, pero te digo, no por esta. Y ahorita estoy ahí. ¿Ya me encontraste? Bueno, pues vamos a continuar y bueno, vamos a esperar que el video de todas maneras se guarde. Ok, estamos en Facebook Live. Yo les sugiero que busquen en la sección de eventos. Ya en este momento estoy transmitiendo. Busquen el evento de Dios, conociendo al Dios vivo, y dándole clic ahí podemos entrar. De todas maneras el video va a quedar grabado para que pudieran verlo posteriormente. Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestra lección de esta noche. Estamos tocando el tema de Dios es santo. Es la lección número 16 de nuestro estudio bíblico, conociendo al Dios vivo. Bueno, estábamos definiendo el concepto de santo. ¿Qué significa ser santo? ¿A qué se le llama santo? Es importante definir estos términos porque a veces tenemos confusión, y una vez que definimos el término, pues eso nos da luz, nos da entendimiento de lo que estamos tratando. Entonces, santo viene de una palabra hebrea que significa separado, marcado, puesto aparte o retirado del uso común. Es la palabra kadosh. Entonces, esto es un término general. Siempre que veamos la palabra santo en la Biblia, tenemos la idea de es algo que ha sido separado, apartado, puesto aparte, retirado de un uso común. En ese sentido, pues también implica la idea de algo consagrado para un fin especial, en este caso dado y autorizado por Dios. Cuando se refiere a Dios, el término santo tiene dos implicaciones muy importantes. Que Dios es trascendente. Este término tenemos que grabarlo en nuestra memoria, es importante aprenderlo. Dios es trascendente sobre su creación y sobre la corrupción que existe en su creación. Ahora vamos a definir cada uno de estos dos aspectos. Dios es trascendente sobre su creación. Y bueno, ¿esto a qué se refiere? La palabra trascendencia proviene del verbo latín trascendere, que quiere decir trans, sobre, y scandere, escalar, que significa ir más allá, levantarse sobre o exceder. Bueno, ¿esto qué tiene que ver con Dios? ¿A qué se refiere? Bueno, como creador, Dios está sobre su creación, por encima de la creación, y es totalmente distinto de todo ser creado. O sea que Dios es el autor de la creación, y Él está por encima de la creación y se distingue de su creación. No es como en algunas ideas acerca de Dios, de que todo es Dios, como una emanación de Dios. En el panteísmo, por ejemplo, la Biblia nos enseña que Dios es el autor de la creación, ejecuta la creación, coordina la creación, mantiene la creación, ejecuta sus planes sobre su creación, pero Él es aparte de su creación. Es totalmente distinto y aparte de ella.
La distinción entre Dios y el resto de su creación no es meramente en sentido cuantitativo, es decir, lo mismo pero más grande. O sea, Dios es superior dentro de la creación, no, sino que la distinción es cualitativa. Esto quiere decir que Dios es un ser completamente diferente a la creación. Aunque Él se manifiesta en la Biblia de formas antropomórficas, no debemos pensar propiamente que Dios sea como un hombre. Así se da a conocer, así se revela ante nosotros para facilitarnos la comprensión, pero Dios es más que eso. Ya vimos en una lección anterior que Dios es espíritu. Entonces, esto debemos entenderlo perfectamente bien. Él es un ser completamente diferente. A pesar de su esplendor, todos los demás seres en la tierra y en los cielos son meras criaturas. Solo Dios es Dios, separado, trascendente e inaccesible. Y solamente es accesible en la medida en que Él se da a conocer y Él se revela. La santidad es el atributo preeminente de Dios y la verdad más grande que podamos aprender acerca de Él. Todos los demás atributos divinos que hemos estudiado y estudiaremos son simplemente expresiones de su santidad que demuestran que Él es distinto de su creación, absolutamente separado, un ser completamente diferente. La naturaleza triuna de Dios es una expresión de su santidad. ¿Hay algún otro ser creado que sea tan incomprensible, misterioso y maravilloso? Decir que Dios es espíritu es expresar otro aspecto de su santidad. ¿Hay algún otro ser creado que sea tan libre y sin obstáculos? La perfección, naturaleza eterna, autoexistencia, inmutabilidad, omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia de Dios son cada una expresión de su santidad. ¿Hay algún otro ser creado que sea tan grande y digno de reverencia? Mientras continuamos nuestro estudio de los atributos de Dios y caminamos delante de Él, debemos tener en mente esta gran verdad específicamente. Dios es santo y todo lo que Él es y hace es una expresión de su santidad. Entonces, hay algunos teólogos que mencionan que la santidad es el aspecto más importante dentro de los atributos de Dios. Algunos consideran que la santidad engloba todo. Y es que la santidad nos habla de la esencia misma, de la naturaleza misma de Dios. Y todo lo que Dios revela es santo, todas sus manifestaciones son santas, porque provienen de un Dios cuya naturaleza y esencia es santa. Entonces, esto ya nos debe de ir dando la pauta para ir pensando que pues la palabra de Dios es santa porque proviene de Dios, sus planes, sus decretos, sus propósitos. Son provenientes de una mente infinita, inmutable y eterna. Entonces nos conviene entender la santidad de Dios para que de esta manera podamos realmente tener un enfoque más preciso acerca de quién es Dios y cómo honrarlo, cómo reverenciarlo, cómo poder servirlo. Entonces Dios es trascendente, ya dijimos, sobre su creación. Él es el autor de la creación y está por encima de su creación. Pero Dios es trascendente también sobre la corrupción que existe dentro de la creación. La santidad de Dios significa que Él trasciende la corrupción moral de su creación y que está separado de todo lo que es profano y pecaminoso. Dios no puede pecar, ni puede complacerse en el pecado, tampoco puede tener compañerismo con este. Es imposible sobreenfatizar la importancia de la santidad de Dios. Lo que entendamos acerca de este atributo influenciará cada aspecto de nuestra relación con Él. Como las Escrituras declaran en Proverbios 9:10, el conocimiento del santo es la inteligencia. Entonces, esto habla de que Dios es trascendente sobre la corrupción que existe en su creación, específicamente hablando del pecado. ¿Sí? Dios no es el autor del pecado. Dios no puede pecar, no se complace en el pecado, no aprueba el pecado. Dios odia y abomina el pecado. Entonces,
Eso también es muy importante para nuestra vida espiritual. No podemos agradar a Dios en una condición de pecado. Para poder realmente tener comunión con Dios, el pecado tiene que ser quitado, tiene que ser limpiado, tiene que ser pagado. Y bueno, ya cuando hablamos del término de que el pecado debe ser pagado, ya entendemos cuál es la obra de Jesucristo, la cual vamos a ver más adelante. Entonces, la santidad de Dios, es importante entender que la santidad de Dios es intrínseca e inherente, o sea, interior, esencial, que es propio de su naturaleza. La santidad no es meramente algo que Dios decide ser o hacer, sino que es esencial para quien Él es. Él es santo. Si eso es propio de su naturaleza, y eso es lo que Él demanda. Él demanda santidad, algo apartado para su uso, para su servicio, para su adoración. Entonces, Dios no se contamina con la creación, ni aprueba las cosas que como criaturas pensamos que son correctas para acercarnos a Dios. Él tiene sus propios lineamientos, sus lineamientos son santos, sus preceptos son puros, pura es su palabra, puros son sus decretos, su voluntad es santa, y nosotros tenemos que enfocarnos y estar al nivel del requisito de santidad que Dios demanda, y no al revés, de que Dios santifique nuestros pensamientos o nuestras intenciones. No, nosotros debemos incorporarnos a la santidad de Dios. Dios tendría que dejar de ser Dios para no ser santo. Tendría que negar su propia naturaleza para hacer algo que no sea santo. Esta es una verdad maravillosa que inspira gran confianza en Dios. Ahora bien, vamos a ir viendo algunos puntos, algunos apartados de esta lección. Y el primero de ellos es: ¿cuáles son los nombres dados a Dios en los siguientes versículos y que nos comunican acerca de su santidad? Este versículo ya lo hemos estado viendo, esto es básico en todos nuestros estudios. Éxodo 3:14, donde se revela a Moisés de esta manera, cuando Moisés le dice: bueno, tú me envías, ¿y qué les digo? ¿Quién me envía? ¿Cuál es tu nombre? Dice: yo soy el que soy. Habla de su autoexistencia, de su persona, de su esencia. Dice: Dios es santo, separado y distinto de todos los demás seres y cosas. Dios es incomparable. No se puede comparar con nada. Él es único, exclusivo. Entonces, no hay ninguna ilustración o ejemplo que sean adecuados para comunicar quién es Él verdaderamente. Si pedimos a otro hombre que se describa a sí mismo, él puede señalar a otros seres humanos y decir: yo soy como él o soy como ella. En cambio, Dios es incomparable. Ni aun el más grande de los arcángeles en el cielo es un ejemplo adecuado de quién es Dios, porque sigue siendo una criatura. Y ya dijimos que Dios es el creador, está por encima de sus criaturas. Cuando Moisés preguntó a Dios quién era él, Dios solo pudo señalarse a sí mismo y declarar: yo soy el que soy. Esta verdad nos ayuda a entender la gran importancia de la revelación de Dios en Cristo Jesús. Jesús es Dios en carne y la única imagen o ejemplo verdadero de quién es Dios. Eso lo vemos en algunos pasajes como Juan 14:9 y Colosenses 1:15. Dios ahora contesta cada pregunta acerca de sí mismo, señalando a su Hijo y declarando: yo soy como Él. Otro pasaje en Salmo 111, versículo 9, Dios se describe a sí mismo como el santo y temible. Santo y temible es su nombre. La palabra temible traduce el verbo hebreo yare, el cual significa temer. En este contexto denota que Dios inspira sobrecogimiento y reverencia. En Isaías 57:15 es descrito como el alto y sublime, el que habita la eternidad, o sea, aparte del tiempo, aparte de
de esta creación y cuyo nombre es el Santo. Así es como Dios se ha revelado y así lo debemos reconocer. Es el Santo, está aparte de todo. ¿Sí? Nada lo contamina. Que esa es otra acepción también de la palabra santo: pureza, incontaminable, ¿sí? Perfección. En estos versículos hemos visto palabras como santo, temible y sublime que han sido utilizadas para describir a Dios. Cuando analizamos estas palabras, ¿qué nos comunican estas palabras acerca de la santidad de Dios? Bueno, alguna de las cosas que debemos pensar es que lo que hemos venido enfatizando, Él está por encima de la creación, Él es aparte de la creación, ¿sí? Él no se contamina con ella, Él es puro, Él es la fuente de toda perfección, esa es su naturaleza, esa es su esencia misma, pero también hay algo aquí: Él es temible. Es que ese aspecto de la santidad de Dios debe provocar en nosotros un despertar en nuestra conciencia de que nos acercamos a un Dios puro, sin mancha, trascendente sobre su creación, y es temible porque Él controla todo lo que existe. Esto me hace pensar en el pasaje cuando Dios se revela a su pueblo, cuando el pueblo llega al monte Sinaí y Dios le dice que ahí se va a manifestar. Dice que hay humo, que hay estruendos, hay relámpagos. Dice que la gente se tapaba los oídos porque no soportaban lo que estaba sucediendo ahí, tapaban sus rostros. El monte humeaba, se oía un sonido de bocina y Moisés decía: aquí está Dios, acérquense a su Dios. Y el pueblo se espanta y dice: no, habla tú con Dios y dinos todo lo que Él te diga y nosotros lo haremos porque no lo podemos soportar. Y en Hebreos, en el último capítulo de Hebreos, nos dice que no nos hemos acercado al monte humeante y temible, sino que ahora nos hemos acercado a la multitud de creyentes, ¿verdad? No es que Dios haya cambiado, no es que Dios haya dejado de ser temible, Él sigue siendo santo, pero ahora Él revela su santidad a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Pero el juicio de Dios es sobre todos los transgresores y todos los que lo odian y todos los que se rebelan en contra de Él, y Él los juzgará conforme su justicia y su santidad. Entonces debemos pensar en esto: adoramos y buscamos a un Dios santo, temible, poderoso, trascendente. Número 2. En las Escrituras encontramos que la santidad de Dios es tanto preeminente como trascendente. Bueno, no es el propósito hacernos bolas con estos términos. Es importante entenderlos, meditarlos y sí aprenderlos y aplicarlos correctamente. ¿A qué se refiere esto? Bueno, es preeminente en el sentido de que no hay otro atributo divino que con tanta frecuencia se ha declarado y explicado en las Escrituras. Sí, es preeminente, un estado de preeminencia, de primer lugar, de prioridad. Y en toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios es santo. Todo lo que Él hace y realiza demanda santidad completa para su servicio, para su completo agrado. Y trascendente en el sentido de que simplemente no hay ninguna comparación entre la santidad de Dios y la de cualquier otro ser o cosa. Dios es la fuente de la santidad. Él santifica los lugares. Cuando se manifiesta a Moisés, le dice: quita el calzado de tus pies porque el lugar en el cual estás es un lugar santo. Debido a la presencia de Dios, Dios lo santifica. Cuando manda a construir el tabernáculo, Él lo santifica. Cuando nombra a Aarón, su sumo sacerdote, Él lo santifica, lo aparta, lo consagra para su servicio. Dios es la fuente de santificación y de consagración. Pero nada de eso se compara a la santidad propia de Dios. No hay nada que tenga la misma esencia, el mismo carácter de santidad que la fuente misma que es Dios. Eso es a lo que se refiere que Dios es trascendente. La santidad de Dios es preeminente, del latín pre, ante y eminere, proyectar. Es imposible entender el carácter de Dios desconectado de su santidad. Sobre todas las cosas, Dios es santo. Otra vez, y lo vamos a estar enfatizando, y es importante que nos lo grabemos perfectamente bien.
¿Cómo se demuestra esta verdad en los siguientes textos? Tenemos dos textos muy importantes en Isaías y en Apocalipsis, donde nos dice prácticamente lo mismo y hace énfasis a este aspecto tan importante de Dios. Isaías 6:3, cuando Isaías entra al templo, una vez que muere el rey Usías, a quien pues el pueblo veneraba mucho porque logró muchas hazañas, pero se murió el rey Usías en un acto de rebelión, se rebeló contra Dios, quiso asumir un papel que no le correspondía. El pueblo se sentía muy golpeado, muy dolido por la muerte de este rey tan apreciado. Pero cuando Isaías entra al templo, tiene una visión del trono de Dios. Dios le está revelando que aunque su rey apreciado haya muerto, por encima del rey, Dios sigue gobernando Israel, y Dios es perfecto, puro, es la esencia misma de la santidad. Y él escucha esto de unos seres que están dando voces en el trono de Dios. Dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Este aspecto de la gloria de Dios también es derivado de su santidad, ¿sí? Cuando buscamos darle gloria es darle honor por su santidad. Cuando Dios expresa su santidad en su plenitud, es lo que la Biblia llama su belleza, su hermosura. Hay tantas implicaciones tan hermosas y tan grandes que realmente hay mucho que decir respecto a esto. Pero bueno, volvemos a nuestro pasaje, y el siguiente pasaje es el de Apocalipsis 4:8. Esta es la visión de Juan. Dice, los 4 seres vivientes, también seres angelicales, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces esta es una declaración poderosa de la naturaleza y de la esencia de Dios. Algunos ven en esto una manifestación de la Trinidad y tratan de justificar la doctrina de la Trinidad con esto, ¿no? 3 veces santo. Santo es el Padre, santo es el Hijo, santo es el Espíritu Santo. Pero esto tiene una razón de ser, esta triple invocación de la santidad de Dios. En la literatura hebrea, la repetición se emplea para dar énfasis a lo que se está diciendo. El hecho de que la santidad de Dios sea declarada 3 veces, llamado trisagio, del latín tardío trisagion, y del griego bizantino trisagion, de tris, que es 3 veces, y hagios, que es santo. Entonces denota que Dios es absoluta, infinitamente santo. Ningún otro atributo divino es proclamado con mayor énfasis. Nunca leemos en las Escrituras que Dios es amor, 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 o misericordioso, 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 pero sí leemos que Él es santo, santo, santo. La santidad es el fundamento de todo lo que Dios es y hace. Y si hay un atributo de Dios que simplemente no podemos sobreenfatizar, es su santidad. Entonces Él es 3 veces santo, dando énfasis a su esencia misma, a su carácter y a la importancia de Él. Entonces, la santidad de Dios es trascendente. Del latín trans, a través, o más allá, y scandere, ascender. La santidad de Dios sobrepasa infinitamente la de todos los demás. No hay santo como el Señor. Bueno, eso ya lo hemos mencionado. Él es la fuente, Él es santo, y Él es la fuente de la santidad y de la santificación. Y no hay ningún ser ni cosa creada que se compare a la santidad absoluta de nuestro Dios. Y bueno, ¿qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de esta verdad? Vamos a ver algunos pasajes. En Éxodo 15:11 dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Este es el cántico de Moisés después de la liberación, cuando cruzan el mar Rojo y son destruidos los egipcios. Cuando Dios abre el mar y cruzan en seco, elevan este cántico. Dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, perfecto en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Otra vez esta palabra terrible, ¿sí? Esto va aunado a la santidad de Dios, comprender
la plenitud, el esplendor, la grandeza, la profundidad de la santidad de Dios nos debería de llenar de un temor santo y reverente, de evitar pecar en contra de Dios y mantener vidas de fidelidad ante el Señor. Ya vimos que Él es omnisciente, conoce nuestros pensamientos, Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Eso debe contribuir a nuestra humildad. En primer libro de Samuel 2:2 dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. No hay. De hecho, no existe otro Dios. Los dioses, el mundo antiguo, los dioses de nuestros tiempos, pues son ideas nada más, representaciones físicas de ideas, de cosas en las que la gente quiere confiar, pero no son deidades en lo absoluto. Solamente hay un Dios y ese Dios es perfecto en santidad. Job 15:15 leemos: y aquí en sus santos no confían, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. No hay nada en esta creación que se compare en santidad y perfección como nuestro Dios. Tenemos aquí una nota. Esto no significa que hay pecado o corrupción en el cielo, sino que comunica dos grandes verdades. Nada, ni aun los cielos mismos o aquellos que habitan ahí, son santos como el Señor, y solo la santidad de Dios es intrínseca o inherente. ¿Sí? Intrínseca o inherente quiere decir dentro, esencial, perteneciente propiamente a su naturaleza. Es algo propio de Dios. Por eso es correcto llamarlo el Santo Dios. Santo es su nombre. Hay veces que cantamos, yo mismo muchas veces canté acerca de la santidad: santo eres Señor, santo, 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 santo es Dios, pero a veces lo cantamos de una manera tan superficial, sin comprender a plenitud y profundidad lo que esto significa, lo que implica. La santidad no es meramente algo que Dios decide ser o hacer, sino que es esencial a quien Él es. Volvemos a repetir: Él es santo. En cambio, todos los demás seres y cosas, incluso el cielo y sus santos ángeles, derivan su santidad de Dios. Ellos no son santos en sí mismos, sino que su santidad fluye de Dios hacia ellos como un don o una gracia que les es conferida de parte de Dios. Si Dios se apartara de ellos y les retirara su gracia, caerían de su santo estado y a un estado de pecado y de corrupción. ¿Sí? Nosotros mismos somos santificados por el acto de Dios de apartarnos para Él, para su gloria, no porque sea algo propio de nosotros, sino es algo que en su misericordia, en su gracia nos da. Muy bien. En Isaías 40:25, el mismo Isaías que tuvo esta visión en el capítulo 6 del esplendor de la santidad de Dios, escribe, dice: ¿a qué pues me haréis semejante? Dice: o me compararéis, dice el Santo. No hay nada con que podamos comparar a Dios. Por eso también Dios en sus mandamientos, Él prohíbe que se haga escultura, imagen, ninguna cosa creada puede asemejarse a Dios, porque todo proviene de Él, no hay nada que lo represente. ¿Sí? Él es espíritu, y por eso Jesucristo en Juan capítulo 4 nos enseña que debemos adorarle en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque no hay nada en esta creación que pueda representarlo en toda su majestad y en toda su plenitud y en su santidad. La santidad de Dios significa además de que Él es único entre toda su creación. También que Él está separado de todo lo que es pecaminoso. Dios no puede pecar ni puede complacerse en el pecado. Tampoco puede tener compañerismo con éste. No hay absolutamente ninguna posibilidad de que Dios pueda ser tentado o que su naturaleza se contamine. Él siempre permanece como es, santo e incorruptible. ¿Sí? Hay quienes han tratado de dar una analogía de la santidad de Dios como la luz que proviene del sol. No se contamina, no acaba, no se modifica, no hay nada que lo haga cambiar su naturaleza, se permanece pura
y sin tacha. Bueno, a veces las nubes la pueden obstaculizar, ¿no? Pero no deja de emitirse, de emanarse. Sabemos que un día el sol se va a acabar, así que es un ejemplo un tanto imperfecto, pero cuando pensamos en la luz, en la naturaleza de la luz, es algo que no se corrompe, no disminuye, ni aumenta, ni cambia, permanece siempre estable y continua, ¿no? Pero bueno, es para darnos una idea, ejemplificar un poco acerca de la pureza, la santidad incorruptible de Dios. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de esta verdad? Leemos en el Salmo 5:4. Dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. ¿Sí? Dios no se complace en la maldad y no hay ninguna relación con aquel que hace maldad. La palabra habitar se traduce del vocablo hebreo gur, que significa literalmente residir. Dios no tiene nada que ver con el mal o la maldad. Él no tiene comunión con lo que es moralmente impuro. Y eso también es muy importante. La santidad de Dios demanda una pureza moral, una conducta moral de acuerdo a la santidad que Él da, de acuerdo a su propia naturaleza de Dios. En Job 34:10 dice: por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. ¿Sí? No hay ninguna comunión de Dios con la impiedad, la iniquidad, la maldad. En Isaías 59, versículo 1 y 2 dice aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que rompe la comunión con Dios? Pues la iniquidad, la maldad. Nosotros hemos sido santificados por la obra del Espíritu Santo, por medio de la fe. Nuestros pecados han sido limpiados, pero nuestra comunión con Dios se obstaculiza y se rompe a causa del pecado, de la maldad, porque Dios no tolera la maldad. Por eso la Biblia nos insiste que si hubiésemos pecado, tenemos como abogado a Jesucristo el justo, y que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque Dios no se complace en la maldad, mucho menos de la gente incrédula que está en oposición y en rebeldía continuamente contra Él, pero tampoco de su pueblo. Por eso nos manda que estemos continuamente invocando su nombre, reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón por ellos. Confesar nuestros pecados. Aquí es revelada la intolerancia de Dios hacia el pecado. Puesto que Dios es santo y recto o justo, los pecados no pagados siempre conducirán a la separación entre Dios y el pecador. Es por esta razón que Dios envió a su único Hijo para pagar nuestra deuda de pecado, a fin de que Él pueda tener comunión sin ruptura con nosotros por medio de la fe. Dice en Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, y esto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera del pecador? Aquí es algo que debemos entender. Dios envió a su Hijo al mundo a morir y a pagar de una vez y para siempre con un solo sacrificio por el pecado. Pero la gente tiene que reconocer su pecado, humillarse ante Dios, arrepentirse y creer para poder tener comunión con Dios. Y eso es lo que a Dios le interesa, poder limpiar del pecado, de la culpa del pecado, a las personas que se acercan a Él. Pero mientras una persona no pase por este proceso, él sigue en su iniquidad y en su maldad, y lo que Dios espera de él es que se arrepienta. Dios no puede tener comunión con alguien que se complace en el pecado y que vive en el pecado y que tiene solamente a Dios de parapeto, nada más de amuleto, que solamente acude a Dios
en momentos de crisis y de dificultad y que invoca su nombre, pero que en términos prácticos pues es un ateo, porque en realidad no tiene conciencia de Dios y ni le importa si ofende a Dios, no le interesa en lo más mínimo agradar a Dios de la manera que Dios lo establece. Entonces, esto le debemos dejar muy claro. Dios es santo. Entonces, Él demanda esa santidad y solamente el hombre puede venir a Él en santidad por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, al pasar por su sangre derramada en la cruz. Y bueno, un poco de esto lo vamos a ir tratando en la siguiente lección, de cuál debe ser nuestra respuesta ya como creyentes a la santidad de Dios. ¿Qué implicaciones tiene eso para nuestra vida? Es una lección también muy interesante, a la cual los invitamos a todos ustedes a unirse a la transmisión de la próxima semana, si Dios lo permite. En Habacuc 1:13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Esto de ver el mal y ver el agravio es tolerarlo, pasarlo por alto. Obviamente que los ojos de Dios, al ser omnipresente, Dios está en todas partes. Dios está en los lugares de perdición, antros, en lugares de drogadicción, de prostitución, de pornografía. Él está en las reuniones de la mafia, en los planes que hacen de robar, de asaltar, de asesinar. Él conoce los pensamientos de los hombres inicuos. Pero este texto se refiere de que Dios no lo acepta, no lo autoriza. Si el hombre, Dios le ha dado esa libertad de acción, porque el hombre es responsable de sus acciones y tendrá que dar cuenta de ellas. Pero en ese sentido, Dios no es ni el autor del mal, ni se complace en él, ni lo promueve. En Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado con la intención de caer en pecado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tenta a nadie, porque Dios no se complace en el pecado. Él no se complace en ver a sus hijos caer en pecado. Él lo que se complace es verlos andando, caminando, perseverando en la santidad. Entonces Dios no lo autoriza, no lo permite, no lo consiente, sino todo lo contrario. Lo que desea es que andemos en rectitud moral y espiritual delante de Él. Decir que Dios no puede ser tentado no significa solamente que Dios tiene la fortaleza moral para resistir toda tentación para hacer el mal, sino más bien que cuando el mal se presenta ante Dios, Él no tiene nada que resistir. Como Dios es inherente y absolutamente santo, toda maldad es una abominación para Él y no le atrae de ninguna manera. Él no es atraído por el mal ni tiene necesidad alguna de resistirlo, porque Él lo aborrece de los pies a la cabeza. Nosotros sí necesitamos resistir al mal, porque nosotros sí somos atraídos por Él. Nosotros sí somos seducidos, aún como creyentes. Sí, hay cosas aún de este mundo que se nos presentan y en cualquier momento nosotros podemos acceder a ellas y caer. Nosotros sí necesitamos resistir al mal, pero en el caso de Dios, Él no tiene necesidad de resistirlo, porque eso no hace ningún efecto, ningún impacto en Él, porque Él está totalmente alejado de toda iniquidad, de toda perversión, de todo pecado. Santiago 1:17 también, que es una epístola muy, muy práctica de amonestación a una vida de santidad y piadosa delante de Dios. Dice en este texto: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios nunca va a cambiar. Su naturaleza santa siempre ha sido, es y será la misma. En 1 de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Tinieblas en el sentido de maldad, de una doble intención, de que Dios cambie de un momento a otro de naturaleza o de condición. Dios permanece puro. Ya dijimos que una acepción también de la palabra santo es pureza, perfección. Dios no cambia. Él es inmutable. No importa cuánto observe uno la persona, la palabra o las obras de Dios, incluso bajo la norma más estricta de santidad y rectitud o justicia, no se hallará ni siquiera el más mínimo defecto. Él habita en luz inaccesible, donde no hay ni la más mínima mancha
o sombra de pecado. Punto número 4 dice: la santidad de Dios no significa solamente que Él es único entre toda su creación y que está separado de todo lo que contradice su naturaleza, que es propiamente el pecado, sino también que Él no puede complacerse en el pecado en sí. Dios no es neutral ni apático con relación al mal, más bien el mal es abominación, una cosa asquerosa que le provoca odio y repugnancia para Él. Dios odia todo lo malo con una pasión santa. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que no solamente Dios está separado de su creación, es un ser totalmente diferente, trascendente. No solamente está separado de lo que contradice su naturaleza, el pecado en sí, sino que no se complace, Él lo aborrece, Él lo odia. Y una manifestación de esto pues fue haber enviado a su Hijo Jesucristo por medio de la muerte de Cristo en la cruz. ¿Sí? Él puso punto final al pecado y el pecado ha sido ya abolido por medio de la fe cuando venimos a Cristo, pero el pecado será acabado al final de los tiempos conforme el plan perfecto de Dios. ¿Qué enseñan los siguientes versículos acerca de esta verdad? Vamos a ver algunos pasajes. Dice Deuteronomio 25:16: porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Este pasaje, este capítulo de Deuteronomio, está hablando de algunas leyes en relación a leyes humanitarias. Dios demanda justicia de su pueblo. Cuando Dios da sus leyes en Levítico, en Deuteronomio, pues es una repetición de las leyes para el pueblo que va a entrar a poseer la tierra prometida, y es una repetición de estas leyes a esa generación. Entonces se le pone muy claro que Dios demanda justicia, integridad. Unos versículos antes de este pasaje está hablando de las pesas, de las balanzas, de que deben pesar justamente, habla de rectitud, de integridad, de hacer las cosas bien, con honestidad. Entonces dice que cualquiera que no hace conforme a esto que Dios manda, dice, esto es abominación a Jehová, cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Y estos principios también son aplicables a nosotros el día de hoy. Dios demanda integridad, rectitud de carácter en todo lo que hacemos. La palabra abominación en este pasaje traduce el vocablo hebreo toeva, el cual se refiere a algo o a alguien que es repugnante, ofensivo, asqueroso, repulsivo u obsceno. En Salmos 88:8 esta palabra es traducida como objeto de repugnancia. Entonces, esto es lo que debemos entender. Cuando habla la Biblia de abominación, es algo que Dios no tolera, es abominación, es algo asqueroso. Entonces, esto debe incitarnos a obrar en justicia, pensar, esto ofende a Dios, esto no lo debo decir, esto no lo debo hacer, debo mantener mi vida en integridad, en santidad delante de Dios. Para esto pues tenemos que estudiar la palabra para saber exactamente lo que Dios demanda de su pueblo, porque hemos sido llamados a ser un pueblo santo delante de Dios, un pueblo apartado de toda esta iniquidad, podredumbre, maldad que hay en el mundo. Ya bastante maldad hay en el mundo como para que aún nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, practiquemos esa maldad. Salmos 5, 4 y 5 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Ya lo habíamos leído. Dice el versículo 5: los insensatos, los necios, ¿verdad? Los que no tienen, los sin razón, no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, ¿verdad? En el mismo tenor de que es algo sucio delante de Dios que Él no tolera y no permite. El dicho popular, Dios aborrece el pecado pero ama al pecador, debe ser interpretado a la luz del Salmo 5:5. Dios no solamente aborrece el pecado, también su aborrecimiento se manifiesta contra aquellos quienes lo practican, obviamente. ¿Cómo se puede reconciliar esta verdad con otros textos de la Escritura que hablan del amor de Dios por los pecadores? Aunque la ira de Dios es revelada contra el pecador, ¿verdad? Que esta es la condenación
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Él ha demostrado su amor al haber enviado a su Hijo a morir por las mismas personas que solo merecen juicio. Esto lo podemos ver en Romanos 5, 8 y 10. Hay un amor de Dios hacia todos los hombres que es genuino. Este amor se manifiesta de innumerables maneras. Dice que en eso se manifestó el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo Jesucristo, aun cuando nosotros éramos pecadores. No obstante, Dios es santo y su ira, santo y justo de sagrado, será manifestada al final hacia todos los que rechacen la salvación por medio del sacrificio propiciatorio de Cristo. Entonces, cuando Dios da a Jesucristo, lo da con la finalidad de proveer un medio de acercamiento con Él, de reconciliación. Y para que esto suceda, nos tiene que santificar, nos tiene que limpiar. Entonces, Dios ha provisto el medio al mundo caído y perverso, lleno de corrupción, manchado de pecado. Entonces, si la gente no lo acepta, no lo entiende, no lo recibe, pues el juicio de Dios será aún más fuerte contra aquellos que, habiendo la posibilidad, no creyeron, no aceptaron el medio que Dios proveyó al enviar a su Hijo al mundo para ser humillado y dar su vida en nuestro rescate. Dice Proverbios 15, 8 y 9, dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue la justicia. Aquí la palabra abominación en este pasaje también se traduce el mismo vocablo que ya mencionamos en Deuteronomio 25:15, que es algo asqueroso, es algo sucio. Entonces, aquellos que ofrecen sacrificio, los impíos, ¿verdad? Los impuros, los pecadores, quieren ofrecer un sacrificio agradable a Dios, pero ante Dios eso es abominación, es algo sucio que Él no va a tolerar ni aceptar. Pero en cambio aquellos que ya han sido lavados, regenerados, transformados, santificados y elevan sus oraciones, eso es algo que le causa gozo a Dios cuando confían en Él y vienen a Él con humildad, con reverencia ante su santidad. Y dice que también es abominación, algo sucio, asqueroso, desagradable ante Jehová, el camino del impío. Aquí cuando habla de camino, pues habla de las decisiones, de las cosas que la gente impía realiza, ¿verdad? Que obviamente no agradan a Dios de ninguna manera. Pero Él ama a los que siguen, a los que practican, a los que buscan obrar y caminar en una vida de integridad y de justicia. Muy bien, entonces para concluir nuestro estudio del día de hoy, tenemos los siguientes aspectos. Es fundamental tener siempre presente la trascendencia de Dios. Ya dijimos, Dios es trascendente sobre su creación, Dios es trascendente sobre el pecado y la iniquidad, pero la trascendencia de Dios también es que Él no tolera, Él abomina el pecado, Él no lo consiente, no lo permite, no lo tolera de ninguna manera y hará su juicio sobre aquellos que permanezcan en sus pecados. Y también tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de la santidad, la excelencia moral de Dios. Dios demanda rectitud moral. Esto en relación a Él, en nuestra comunión con Él, para una comunión íntima y personal, sin estorbo, sin traba, pero también una excelencia moral en nuestro entorno. Se nos demanda, Jesucristo mismo nos dice que debemos ser la sal y la luz en medio de un mundo corrupto, de un mundo pervertido, en un mundo donde predomina las tinieblas, la oscuridad, envuelto en maldad, en transgresión. Ahí es donde debemos brillar con esa excelencia moral como hijos de Dios se nos demanda. De esto hablaremos en la siguiente lección un poco más a fondo. Esto nos lleva a considerar la gravedad del pecado y el enorme valor del sacrificio de Cristo para el perdón y limpieza de nuestros pecados a fin de ser aceptados por Dios y así gozar de una comunión íntima con Él. No hay otro medio, no es por obras, no es por abrazar una determinada religión, no es por nuestros actos piadosos, es por venir a Cristo. La salvación es Cristo, nos ha sido dada en Cristo y no hay ningún otro medio más que venir a Él
con un corazón contrito, humillado, dolido por el pecado, por ofender a un Dios tan santo y reconocer que somos pecadores. Eso también debe obrar esa conciencia en nosotros. Somos pecadores. Todos nuestros actos, aun como creyentes, ¿sí?, nuestros pensamientos, nuestras acciones están contaminadas por el pecado. Entonces, continuamente debemos venir a Dios buscando esa pureza, esa limpieza y dejar obrar el Espíritu Santo en nosotros para que seamos librados de esa maldad y que nuestras acciones sean cada vez más parecidas a las de Cristo y ser aceptados delante de Dios. Pero por la obra que Él ya ha hecho en nosotros, por la obra de gracia en nosotros, no por nosotros mismos. Muy bien. Valorar la santidad de Dios nos comprometerá a rendir una adoración genuina que lo honre, teniendo en mente esa santidad, que Él es temible, que Él es terrible, que Él está rodeado de majestad y de gloria y merece todo el honor de vida a su santidad. No una adoración espuria, no una adoración superficial, no una adoración fácil, una adoración que solamente nos complace a nosotros, porque a veces eso es lo que sucede. Decimos elevar alabanzas y adoración a Dios cuando lo único que buscamos es nuestro bien personal, el sentirnos bien, como una catarsis. No, debemos honrar a Dios de acuerdo a los lineamientos que Él ha establecido en su palabra, a su santa palabra. Y ahí pues también a mantener vidas santas a fin de cumplir con sus propósitos. Entonces esta esencia del ser de Dios es trascendente, es muy importante en nuestra vida espiritual. Debe obrar en nosotros una transformación, una conciencia, un cambio de nuestro pensamiento en relación a quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué es lo que Él demanda. Y un ejercicio, usted, si está leyendo su Biblia en su programa de lectura anual, en cada pasaje ubique lo que Dios demanda, ubique su naturaleza, ubique cómo Dios opera, lo que Dios exige. Y si no lo está haciendo, tome un libro de la Biblia, lea Levítico, lea Deuteronomio, lea Apocalipsis, ¿sí?, y observe estos aspectos que ya hemos visto acerca de la naturaleza de Dios y particularmente acerca de su santidad. Bien, y pues no nos queda más que agradecerles por este tiempo que se han tomado para estar con nosotros, participar de esta lección e invitarlos a la próxima lección, donde responderemos la siguiente pregunta: ¿cuál debe ser nuestra respuesta a la santidad de Dios? Ya que hemos estudiado la santidad, la trascendencia, la eminencia de la santidad de Dios, ¿esto qué demanda de nosotros? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante eso? Y la Biblia tiene mucho que decirnos al respecto. Entonces, si Dios permite, la próxima semana, el 20 de febrero a las 8 de la noche en punto, estaremos dando inicio a nuestra transmisión. Los invitamos a que se unan a nosotros. Si tienen alguna duda, algún comentario, háganoslo saber, ya sea por Facebook o a través del grupo de WhatsApp. Y bueno, aquí concluimos nuestra lección y nuevamente agradeciendo su participación, agradeciendo a Dios esta oportunidad, que bueno, de momentos tenemos algunas dificultades técnicas, pero por la gracia de Dios podemos irlas solventando. Y pues bueno, vamos a dar gracias a Dios. Los invito a que hagamos una oración para concluir. Bendito Dios, agradecemos, Señor, el que nos hayas dado la oportunidad de compartir este tema. Pedimos, Señor, que sea de bendición y de provecho para tu pueblo, para tus hijos, para aquellos que la escuchen, aquellos que te conocen, Señor, pues que aumente nuestro conocimiento acerca de ti, para ser humildes, para tener vidas piadosas que te agraden, Señor. Aquellos que no te conocen de una manera personal, pues que esto les pueda ser de incentivo para buscarte, que tú obres la inquietud en su corazón para que ellos deseen buscarte y conocer de ti cada día más y más, Señor. Gracias por este tiempo, por este espacio, Señor, que
A veces las redes sociales se usan para cosas tan superfluas y tan vanas, Señor, tan carnales y pecaminosas, que nosotros queremos aprovechar estos medios, incidir un poco y transmitir de tus palabras, de tu voluntad, y darte a conocer a este mundo que permanece en oscuridad, y que sea tu luz, que sea tu santidad impactando en la vida de cada hombre, de cada mujer. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, y si es tu voluntad, que podamos reunirnos la próxima semana para seguir transmitiendo tu verdad y tu palabra. Bendice a aquellos que la han escuchado, a aquellos que lo escucharán después. Guíanos en tu luz y en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Te lo pedimos por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues bien, muchas gracias. Buenas noches. Que Dios les bendiga.